En algún punto de la última década del siglo XIX en la ciudad de Turín, situada en el Piamonte italiano, ocurrió un caso, cuanto menos, insólito. Antonella Lombardi, hija de Alessio Lombardi, sastre de profesión, y Renata Genovese, ama de casa, tomaba clases de piano con doña Simonetta De Luca. A Antonella le gustaba visitar aquella casona porque, estando tan cerca de la estación ferroviaria de Porta Nuova, podía ver centenares de pasajeros que rondaban las calles colindantes en su agitado caminar, cargados con maletas, baúles y demás bultos. Pero Antonella Lombardi, que rondaba los 19 años, no era precisamente una virtuosa del piano. De hecho, si no fuera porque su padre insistía en ello, dedicaría su tiempo a escribir novelas románticas, que es lo que realmente movía el motor de su vida. Por otro lado, doña Simonetta De Luca era una señora de edad indefinida, viuda y sin hijos, cuyo difunto esposo había pertenecido a la burguesía piamontesa y desde hacía unos años ofrecía su conocimiento musical para ocupar las horas muertas. Los viernes por la tarde solía reunirse con las señoras del Orfeón Filarmónico, pero el resto del tiempo se pasaba entre el hibernáculo de las orquídeas y los gruesos tomos de Shakespeare, Cervantes y Goethe, que parecían guardarse en la biblioteca desde hacía decenas de lustros. Una tarde cálida y luminosa, mientras Antonella trataba de descifrar, mediante las teclas del piano, las notas de una partitura de Vivaldi, sonó la campana de la puerta. Simonetta De Luca dijo con fastidio: ¿Quién debe ser hasta ahora? Pero no movió ni un centímetro de su postura sobre la butaca en la que reposaba, con una taza de té humeante en la mano y sus anteojos colgados de la punta de la nariz. No tardaron en oírse por el pasillo unos pasos que se dirigían a la sala de cortinajes rosa pálido en la que nos hallábamos. En cuanto se abrió la maciza puerta de ébano y entró la persona que permanecía tras ella, Antonella se estremeció. Allí, de pie frente a ellas, un joven de indomable cabello negro y porte erguido sonreía iluminando todo lo que estaba a su alrededor. Doña Simonetta, dejando la taza sobre su platillo, estiró los brazos hacia él diciendo con manifiesta alegría: Fabrizio, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿A qué se debe tu visita, querido sobrino? Fabrizio Negri, hijo de Pasquale Negri, diplomático, y Giovanna Marino, estudiante de Derecho en la Universidad de Turín, hijo de una renombrada y adinerada familia burguesa. Solía pasar las tardes y noches de taberna en taberna, derrochando el arca familiar entre copas de vino y mujeres. Vividor y crápula no pasó por alto la incipiente belleza de aquella joven que justo salía de su adolescencia para adentrarse en la culminación de la edad más fructífera de su vida. A partir de aquel fortuito encuentro, y después de los días iniciales en los que Fabrizio se hacía el encontradizo, fue naciendo un acercamiento entre ellos. Ya no le suponía un esfuerzo a Antonella acudir a las clases de piano. Ya no prestaba atención a los viajeros que transitaban camino a la estación. Y así fue hasta que, una tarde lluviosa de principios de verano, Fabrizio consiguió el que desde el primer momento fue su objetivo. Recibió a Antonella en el apeadero del tranvía y la llevó de la mano, corriendo por las calles a refugiarse en un portal de un edificio de piedra. Y allí,
El primer beso dio paso a un torrente de apasionadas caricias que llevaron a la más profunda intimidad. La joven, inocente y primeriza, se dejó hacer. Él, egoísta, vehemente y desmedido, no pensó en las consecuencias que podían acarrear sus actos. A partir de aquella tarde, Antonella le perdió la pista a Fabrizio. No volvió a verlo. No supo más de él. Angustiada, apenada, atrapada en un sentimiento de soledad y desconcierto, una tarde se atrevió a preguntar a doña Simonetta por su sobrino. Y ella, sin apenas prestar atención, no tuvo reparo en contestarle de este modo. Oh, Fabrizio es un cabeza loca. Sus padres están desesperados con él. No saben qué camino tomar para que se centre. Tiene decenas de mujeres en su vida y poco a poco se va viviendo su futura herencia. No es fácil lidiar con un hijo así. Seguidamente miró a la chica e intuyó una oscura nube de tristeza en su mirada. Y añadió: Niña, no quieras jamás en tu vida un hombre así. Te digo por experiencia que un hombre no cambia jamás por una mujer buena y leal como lo eres tú. Siempre con mujerzuelas y esos amigotes, como ese tal Tommaso Leone. A saber qué intereses ocultos tiene ese individuo hacia mi sobrino. Pero ya era tarde. Antonella sabía que no había vuelta atrás en sus sentimientos. Esa forma cruel de conocer la vida oculta del objeto de su amor le partió el alma. Y a partir de ese momento, y con la mente profundamente nublada, quiso con más fuerza, si cabe, dar con el paradero de Fabrizio para demostrar que estaban equivocados. Porque ella sentía dentro de sí que ese hombre encantador de ojos verdes y brillantes no era lo que doña Simonetta le había referido. Además, Antonella escondía un secreto en su vientre y tenía la seguridad de que en cuanto Fabrizio recibiese noticia de ello, se desviviría por cuidarla, protegerla y cumplir con lo que estaba adecuadamente establecido. Sí, eso haría. Y comenzaría por buscar a ese tal Tommaso Leone. Por esas supuestas casualidades con que la vida está salpicada, Antonella supo que Tommaso era el hermano mayor del chico pelirrojo que trabajaba como recadero en la carnicería de don Giuseppe. Así que, ni corta ni perezosa, fue a hablar con el chico para preguntar por Tommaso. Y afortunadamente, este le comentó que su hermano estaba trabajando en esos momentos en el matadero municipal. La chica corrió hacia allí lo más ligera posible para estamparse de narices en un escenario repugnante en el que hombres fornidos cargaban en sus espaldas terneras abiertas en canal, mientras de fondo podían oírse las voces graves de los matarifes. La visión de largos regueros de sangre y ese denso olor metálico que podía palparse en el aire llevó a la chica a perder de vista el mundo cayendo pesadamente sobre el pavimento. El repulsivo olor amoníaco de un sucio botellín hizo volver en sí a Antonella, que intentó incorporarse rápidamente, no siendo posible por la torpeza que le produjo el desmayo. No obstante, un viejo tuerto se acercó a ella y le preguntó con voz áspera: ¿Qué carajo se le ha perdido a usted aquí, señorita? ¿Tiene otra cosa que hacer, no sea estorbar? Otro hombre, que parecía tener quizás unos 25 años, se arrodilló a su lado y le ayudó a incorporarse. Y viendo a aquella joven pálida y desconcertada, le preguntó: Señorita, ¿está usted segura de que es lugar para usted? ¿Será que está buscando a alguien?
Antonella, turbada y muy desorientada, solo atina a musitar 3 lánguidas palabras. Busco a Tommaso. El hombre, confundido, la miró buscando alguna respuesta en los ojos entreabiertos de Antonella y respondió: Señorita, yo soy Tommaso. Tommaso Leone. A partir de ese momento, los dos jóvenes iniciaron una conversación en que Antonella, no sin mucho reparo, narró los motivos de su búsqueda. Tommaso callaba mientras escuchaba pacientemente la historia de aquella angustiada joven. No es la primera vez que había de solucionarle la papeleta a Fabrizio, y ya tenía un guión aprendido que acordaron los dos compañeros de andanzas años atrás. Así pues, una vez Antonella finalizó su relato, Tommaso, tomando a la chica de las manos, se dispuso a dar rienda suelta a las múltiples falacias que configuraban aquel deleznable guión. Y mientras hablaba, cientos de alfileres salían de su boca para clavarse en el alma de Antonella. Ella trató de mantener las lágrimas, porque ya no escuchaba. Ya solo sentía una nube negra cubriendo toda la esperanza que tenía puesta en su futuro. Mientras, alguna de las espantosas frases pronunciadas por Tommaso logró filtrarse por ese espeso tapiz con el que Antonella intentó cubrir su apariencia para evitar derramar su llanto. Pero aquellas palabras nublaron sus sienes hasta el punto de formar un bucle en su interior, en el que se repetían aquellas frases tan hirientes. Fabrizio estaba pasando una mala época. Sentía mucha presión social. Desgraciadamente optó por quitarse la vida. Era como un mantra infinito que golpeaba sus entrañas. Antonella se hundió en la miseria y la desesperación. No podía creer lo que Tommaso le exponía, y al mismo tiempo sentía que un profundo abismo se abría bajo sus pies. Se preguntó una y otra vez el porqué de que Fabrizio no hubiera acudido a ella para buscar algo de consuelo, un desahogo o, en todo caso, una huida juntos. ¿Por qué no la tuvo en cuenta al tomar una decisión tan drástica? ¿Por qué no pensó en una vida juntos, lejos de todo y de todos? Pasaron varias semanas en las que Antonella parecía no recuperarse de aquella desgracia que había marcado lo que sería el resto de su vida. Por su parte, Tommaso, sabiendo que una criatura se estaba gestando en el vientre de aquella pobre chica, había sacado el tema a Fabrizio en repetidas ocasiones para que tomara parte y se decidiera a hacer algo al respecto. Pero Fabrizio, vividor y egoísta, únicamente se refería a la chica como un objeto al que, después de haberle dado uso, ya no tenía ningún interés para él. Ante esto, Tommaso llegó a enfurecer. Podía comprender que su amigo, en su enorme egocentrismo, una técnica tan cruel para no atarse a una mujer alguna. Pero lo de aquella pobre chica era diferente. Y debió admitir para sus adentros que la historia de aquella muchacha le había enternecido, que le había hecho abrir los ojos de par en par ante la vida. Y cada noche se le hacía más difícil mirar a la cara a su amigo y seguir sus juergas como si nada. Después de todo, ni siquiera pertenecían al mismo nivel social. Fabrizio nunca supo lo que era doblar el lomo para ganar un jornal. Sin embargo, él cada día madrugaba para ir a castigarse el cuerpo a base de cargar terneras abiertas en canal. Por ello, decidió romper relación con aquel crápula desalmado y poner tierra de por medio. Cada tarde,
El joven se plantaba ante la estación ferroviaria de Porta Nuova para coincidir con Antonella, que aún seguía tomando clases con doña Simonetta. La chica no se había atrevido a desvelarle su secreto a nadie más y había tomado la decisión de que, mientras no se hiciera evidente, seguiría con su vida habitual. Mientras intentaba infructuosamente cicatrizar aquella herida que seguía abierta por mucho tiempo. Y así, Tommaso, más rápidamente de lo que cabría esperar, se fue acercando a aquella chica menuda y triste que, inevitablemente, andaba sin rumbo en la vida. Cierto es que en un principio se acercó a ella para ofrecerle consuelo. No así más tarde. Decidió que, para evitarle más dolor, en ningún momento le explicaría que Fabrizio seguía vivo y él había sido cómplice de aquel cruel engaño. Aunque para ello tuviera que seguir mintiendo a Antonella, diciéndole que debía evitar comentar absolutamente nada a doña Simonetta sobre su fallecido sobrino, ya que el golpe recibido al conocerse su muerte mediante suicidio le había trastocado la mente y la anciana señora se negaba a reconocer tal hecho. Antonella accedió a ello, más que nada porque a ella también le suponía un alivio evitar el tema. Una de aquellas cortas tardes en que el sol se escondía temprano, la chica acudió un poco más animada de lo habitual a la cita no formal ante la estación. Ávidamente le explicó a Tommaso que esa misma mañana había leído en la Gazzetta Piemontese un artículo en el que se comentaba la visita a Milán de la afamada medium y espiritista Eusapia Palatino. Y ella, Antonella, tenía que asistir como fuese a su sesión de espiritismo para mantener contacto con el espíritu de Fabrizio. Tommaso, atónito e incrédulo ante la moda espiritista que había surgido en los últimos tiempos por las ciudades europeas, trató de convencer a Antonella de que todo aquello del espiritismo no era más que un engañabobos, que con toda seguridad era un timo en el que lo único que se pretendía era sacarle los cuartos a unos cuantos ignorantes inocentones de la vida. Pero al pronunciar estas frases observó que, tras oscurecerse el semblante de Antonella, el llanto se asomaba a sus ojos. ¿No lo entiendes, Tommaso? Necesito saber por qué lo hizo, dijo la chica hundiendo el rostro en un pañuelo de hilo. Y añadió, pero sobre todo necesito un guía, que él mismo me diga qué camino debo seguir para mi bien y el de su futuro hijo. Ante estas frases, Tommaso no pudo más que ofrecerse como acompañante en su viaje a Milán, asegurándole que lo hacía para salvaguardarla de cualquier peligro. Y ella asintió secándose las lágrimas. No había más que hablar. Si todo iba bien, en fechas próximas se pondrían en marcha hacia la ciudad en que, según creía Tommaso, acabaría por rompérsele el corazón a aquella pobre muchacha. Milán, 26 de noviembre. Llegado el momento de la velada, la entrada del centro espiritista de Milán estaba abarrotada de curiosos. Y tras franquear las primeras puertas, Antonella y Tommaso entraron en el gran salón en el cual se iba a producir la sesión. Difusamente iluminado y tapizado con oscuros cortinajes, el espacio daba sensación de agobiante. Ya se encontraban algunos asistentes sentados en dispares sillas de madera, algunas más sólidas y otras apenas tan livianas que parecían sujetarse sobre unas patas tan finas que parecían las de una grulla. Antonella comenzó a sentirse bastante turbada, y a pesar de tener un objetivo tan claro por el que viajó a tantos kilómetros
y sin previo permiso de sus progenitores. Estuvo tentada de dar media vuelta y marcharse, pero Tommaso la agarró por el brazo y la acompañó a un asiento junto a la pared. En pocos minutos el salón había sido ocupado por todos los asistentes, y sin saber lo que podían encontrarse, vieron aparecer tras una puerta acristalada dos caballeros de mediana edad acompañando a una señora a un joven. Ella era Eusapia Paladino, de unos 40 años. Lucía un sobrio vestido de color burdeos adornado simplemente con un camafeo que llevaba prendido en el cuello con un alfiler. El cabello, que ya pintaba algunas canas en sus sienes, estaba recogido en uno de aquellos moños que solían peinar las damas de la época, y su ancho rostro de mirada cansada ofrecía cierta sensación de confianza. La noche pasó como si de un espectáculo se tratara. En un principio, uno de los caballeros que acompañaba a la medium, el más alto y con bigotes retorcidos, advirtió al público que eran los espíritus los que decidían contactar con sus allegados, por lo que Eusapia no podía atender peticiones de los asistentes, y teniendo en cuenta esta condición, anunció el inicio de la sesión. Sentada frente a una mesa y tomada de las manos por los dos hombres que la acompañaban, Eusapia realizó contacto con dos espíritus que venían a despedirse de sus familiares. Hubo destellos de luz, golpes y drásticos cambios de temperatura. Poco más. En un momento determinado, el caballero de barba de menor estatura y más edad se levantó de su silla y anunció a los asistentes que la sesión había llegado a su fin. Tommaso miró a Antonella al sentir que ella le tomaba la mano con fuerza. Él quiso decirle que el haber ido hasta Milán a ver la representación tan farsa en una enorme pérdida de tiempo. Pero en ese momento, Eusapia, que con anterioridad se había levantado de la silla para salir del salón, volvió a sentarse y pronunció un nombre. Antonella. Un pinchazo que le heló la sangre atravesó el pecho de Antonella Lombardi. Antonella, escúchame, Antonella, añadió Eusapia alzando la voz. De nuevo los hombres se sentaron y tomaron las manos de Eusapia. También los asistentes que ya habían empezado a recoger sus abrigos volvieron a sus asientos. Esta vez fue Tommaso quien, desconcertado, agarró fuertemente la mano de Antonella. De repente un golpe sordo hizo girar la cabeza de los asistentes y Eusapia, en trance, inició un alegato. Antonella. La voz salía de la boca de Eusapia, pero realmente era Fabrizio quien hablaba. Fui un canalla contigo y no tengo perdón. Tommaso se estremeció. No daba crédito a lo que escuchaba. No comprendía cómo podía llegar tan lejos semejante farsa. Pero antes de quitarme la vida, continuó la voz de la medium, dejé varios escritos para mis padres, para el notario Barbieri y para ti. Un torrente de lágrimas nubló la vista de Antonella, que no acertaba a decir nada. Y ya casi, un susurro, las últimas frases de Fabrizio parecieron quedar suspendidas en el aire. Nada le faltará a nuestro hijo, pues tanto mis padres como Tommaso cuidarán de él y de ti. Al finalizar estas palabras, Eusapia cayó como aletargada, derrumbándose en el respaldo de su silla. El hombre alto de bigote se puso en pie e hizo salir con premura a todos los asistentes. Una vez en la calle, Tommaso, temblando como la última hoja de un árbol en una ventosa mañana otoñal, no pronunció palabra.
Mientras, Antonella divagaba sobre qué decisión tomar en cuanto a su estado una vez estuviera de vuelta en Turín. Pero también hacía cábalas, pensando en las letras que Fabrizio dejó para ella y qué postura tomarían sus padres en cuanto a su problema, puesto que ella aún era prácticamente una niña. Sin embargo, ya negra noche, al subir al ferrocarril que los llevaría de vuelta, Tommaso reaccionó. Y agarrando por los hombros a Antonella, empezó a explicarle lo absurdo de todo lo que habían vivido en aquel extraño lugar. ¿No te das cuenta de que todo ha sido una burda mentira, Antonella? Comenzó diciendo. No puede ser que el espíritu de Fabrizio se nos haya manifestado. No puede ser. Y visiblemente más alterado añadió. Antonella, Fabrizio sigue vivo. Bueno, ya está, pensó él para sus adentros. Seguidamente la miró con ojos vidriosos para definitivamente explicárselo todo. Mientras hablaba, Antonella parecía no escuchar. Estaba ausente y parecía en paz consigo misma. Sin embargo, Tommaso siguió explicando los viles y despreciables que habían sido Fabrizio y él en sus correrías nocturnas. Lo zafio de su comportamiento al engañarla para después despreciarla sin dar explicaciones y hacerse pasar por muerto. Pero una vez se hubo desahogado, una vez volcó hacia afuera todo el rencor que le guardaba a Fabrizio, comenzó a respirar más pausadamente y con ello a ver las cosas con más claridad. Fue entonces cuando, recordando lo que ocurrió durante la velada, vio con claridad lo imposible de todo. ¿Cómo era posible que esa supuesta medium conociera los nombres de Antonella y Fabrizio? ¿Cómo podía ser que supiera sobre el embarazo de Antonella? ¿Y cómo conocía su propio nombre? Así, su mente entró en un bucle de preguntas sin respuestas. En la mañana del 27 de noviembre, sonó la campana en la puerta de la familia Lombardi. Un mensajero hizo entrega en mano de una carta que iba dirigida a Antonella. En ella se le citaba en un prado, a las afueras de Turín para ese mismo día. No indicaba hora alguna, únicamente se le pedía que fuera con Tommaso. Antonella no se hizo preguntas, simplemente hizo llegar una nota al joven para encontrarse en la Piazza San Carlo. Allí tomarían un carruaje hacia el lugar en el que se les citaba. La bruma iba envolviendo el paraje con su manto de misterio al aproximarse a su destino. Cuando el cochero frenó los caballos y Tommaso abrió la portezuela para bajar, se sorprendió al encontrar allí a unas cuantas personas esperándoles. Entre ellos estaba doña Simonetta de Luca, que tomó a la chica de las manos angustiada y le dijo: «Te estábamos esperando, querida». Tommaso no entendía nada. ¿Por qué se encontraban allí los padres de Fabrizio y demás familiares? Incluso Alessio Barbieri, reputado notario, acompañaba a la familia. Y fue este último el que, entregando un sobre cerrado a Tommaso, le indicó que diera unos pasos hacia adelante en dirección a una arboleda cercana. Antonella los vio marchar, ocultándose lentamente tras la bruma, y ella se quedó esperando en el más absoluto silencio, sin saber exactamente a qué, como el resto de los familiares. La atmósfera era tan extraña, tan densa. De repente un espantoso grito quebró el aire como si de un fino cristal se tratara. Antonella corrió en la dirección en que se habían encaminado Tommaso y el notario. Tras ella, los hombres que configuraban la familia corrieron también. Al llegar, entre las espesas aguas que la bruma dibujaba en el aire, un cuerpo colgaba de un árbol y a sus pies los dos hombres aterrados habían caído de rodillas tapándose los ojos para no ver tan espantosa visión.
Antonella, incrédula, miró detenidamente aquel cuerpo de abajo arriba. Uno de sus pies estaba descalzo, pero el otro calzaba un botín que le resultaba particularmente familiar. El pantalón de raya diplomática y el chaleco, junto a la chaqueta de tweed, le bastaron para saber de quién se trataba. En ese momento llegó el cabeza de familia, Pasquale Negri, y al ver el cadáver se abalanzó a sujetarlo por las piernas para impedir que siguiera colgando, como si con este gesto lo pudiera devolver a la vida, al tiempo que un desgarrador grito brotó de su garganta. Días después de aquel suceso tan trágico, y tras cerrarse la investigación que pidieron los padres de Fabrizio, el informe que aportó a Fiscalía el sargento de los Carabinieri fue categórico. Según relataron los testigos, en la tarde del 26 de noviembre, momento de los hechos, Fabrizio Negri, que desde hacía semanas andaba solo por las tabernas y más bebido de lo habitual, salió como ausente de la tasca en la que se encontraba. Hasta ese momento había estado bebiendo y riendo junto a una pelirroja juguetona que lo abrazaba con sus rollizos brazos. Y de repente, de la nada, lanzó un grito más parecido a un aullido que a un lamento. Sus ojos parecieron ponerse en blanco y entre espumarajos y convulsiones se levantó de su silla y masculló. Para quien pudo entenderle, algo así como que iba a poner remedio a todo y que nunca más volvería nadie a sufrir por él. Así pues, la evidencia de que el propio Fabrizio habría puesto fin a su vida era patente. Y sí lo hizo, no sin antes dejar sus asuntos bien atados, porque una fuerza irrefrenable sin origen definido se apoderó de su voluntad y le arrastró a cumplir la sentencia que él mismo había forjado en su destino. Cierto es, entre los testigos de la tarde en cuestión, una anciana comentó haber visto un hombre alto y delgado, ataviado con sombrero de ala ancha y una larga capa negra, que acompañaba al joven Fabrizio en su caminar. Este hecho fue refutado por el resto de los testimonios, aunque no menos cierto es que la anciana manifestó sentirse cercana a la muerte, que lo notaba porque podía ver cosas que eran invisibles para los demás.